Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Arrancamos la semana con esta primera hora de La Voz del Faro con la programación local en COPE Ceuta en el 89.8 de su FM. Hoy, como estamos retransmitiendo en directo el pleno de la Asamblea, la sesión ordinaria, hasta esta tarde o posiblemente a lo largo del mediodía no nos podrán ver, ya que los compañeros de realización subirán el vídeo de esta primera hora de La Voz del Faro, de este espacio de opinión, a la plataforma YouTube. Así que hasta entonces nos pueden seguir a través de las ondas, a través del 89.8 de su FM. Hoy estamos en este espacio, en la primera hora de La Voz del Faro, con Luis Aznar, compañero del Faro de Ceuta, director. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar, yo creo que antes de repasar algunos de los temas que trae hoy nuestra edición impresa del Faro de Ceuta en este lunes 29 de enero, yo creo que la actualidad y ahora mismo lo que más puede interesar a los oyentes pues es el estado del tiempo y los efectos que está teniendo este temporal. Hombre, estamos aislados marítimamente, o por vía marítima. Porque desde hace años que cuando estábamos aislados, como no teníamos el helicóptero, pues, hombre, aunque sea en pequeñas porciones, me parece que la empresa Élite había preparado hoy varios vuelos extraordinarios, aparte de los normales con Algeciras, preveyendo de esta situación que íbamos a tener hoy lunes. Ayer durante toda la jornada se preveía en un principio lluvia abundante, llovió tampoco mucho, pero es cierto que el temporal hizo que a partir de me parece que fue las 4 de la tarde empezó a suspender los barcos FRS, se habían confirmado una serie de barcos de Balearia, a partir de las 7 de la tarde ya me parece, el último que salió fue el Avemar de Balearia y ya todo lo que era a partir de las 9 de la noche, todos los barcos rápidos, las embarcaciones rápidas se suspendieron. Nada más que salió el Paseo, que salió a las 11:30 de Algeciras en dirección a nuestra ciudad y aquí se ha quedado. O sea, hoy ni siquiera el Paseo que puede navegar en situaciones de levante fuerte se ha quedado hoy en Ceuta atracado, porque hoy va a ser imposible. Ya ha dicho Balearia que hoy no va a haber conexiones marítimas con Ceuta en toda la jornada, ni con Algeciras. Con lo cual, sigue siendo el helicóptero la única manera de salir de nuestra ciudad, bien hacia Algeciras, bien hacia el aeropuerto de Málaga. Lo que sí ha informado el puerto de Algeciras, y recogemos nuestra edición digital en el farodeceuta.es, es que se ha informado desde el puerto de Algeciras, porque el puerto de Ceuta no es muy dado a ofrecer información a través de redes sociales, ni tampoco a mantener informado al usuario y al ciudadano, que necesita estar al tanto, pues por diversos motivos, necesita estar al tanto de cuáles son las rotaciones, si salen o no salen en el caso de que las inclemencias meteorológicas pues puedan interponer algún tipo de problema. Dice que mañana sí, con bastante probabilidad, se reanude el tráfico marítimo. Pero yo creo que mañana se reanude, pero quizás puede ser con el Paseo, porque me parece que hasta el mediodía no empezaba a bajar un poco las rachas de viento. Esto es una previsión que ya desde hace una semana se sabía hoy, que hoy lunes iba a ser Dana, ¿no? Me parece que se llama, sí. Como ahora le ponemos nombre a todos los temporales, pues es el primer temporal del año, en realidad, que nos ha dejado sin conexión marítima con Algeciras. Y después, sin embargo, las lluvias que comenzaron ayer, como comentaba, incluso granizo. Aquí en realidad es que nos escandalizamos con cualquier granizo, cualquier cosa que se sale un poco de lo habitual. En cuanto a lluvias, pues siempre nos alarmamos bastante. Y hoy también es posible que tengamos, según la EMET, pues es posible que también tengamos precipitaciones y mañana... Pero todo lo que sea precipitación va a permitir que el viento baje. Estamos hablando de vientos que anoche mismo eran ya de 60 km por hora, hoy es mucho más fuerte, ¿no? Y durante esta madrugada, con lo cual la navegación, pero todo lo que sea llover va a calmar, lógicamente, el propio viento. Y bueno, yo creo que... agotado este tema, porque tampoco hay mucho más, solo informar de que están suspendidas los enlaces marítimos con la península. Sin embargo, pues garantiza esas conexiones por aire. Y pasamos al siguiente tema, un tema que ayer por la tarde pues nos sorprendió a todos, porque bueno, nadie se espera que en un domingo alguien salga a dar un paseo y finalmente pues se encuentre con dos perros que le ataquen, le muerdan y acabe en el hospital universitario. Esta mañana he hablado con este señor, un vecino de 73 años de la barriada Príncipe Alfonso, que bueno, nos comentaba que hoy ha tenido que ir, después de haber sufrido este ataque por parte de dos perros en la carretera de Fuerte Mendizábal,
hoy ha tenido que ir a la dependencia de la Consejería de Sanidad en el hospital militar, porque allí es donde le van a administrar la vacuna antirrábica. La familia estaba un poco descontenta, no con el trato del personal sanitario que le tuvo ayer en el hospital universitario del Ingesa. No, porque no tenían la vacuna. Sí, no sé si es que ese es el protocolo, derivarlo a las dependencias de la Consejería de Sanidad para que se la administre, pero bueno. Es que tampoco me refiero si la vacuna antirrábica hay que administrarla, hay un tiempo para administrarla, mejor hay 24 o 48 horas. Creo que había 48 horas de plazo para ver cómo evolucionaba y demás. No, me refiero que cuando una persona es mordida por un perro, si la administración de la vacuna antirrábica puede tardar a lo mejor 24 horas por cualquier circunstancia, no lo sé. En su caso lo iban a esperar. Yo no sé si se puede esperar o no, pero en su caso, de hecho, ha sido así. Y hoy también tenían previsto interponer la denuncia porque tanto la víctima como la familia están seguros de que los perros tienen propietario, no saben exactamente de quién, pero bueno, ellos sospechan que son los perros que están guardando pues las instalaciones de una empresa que se encuentra allí en la calle de Fuerte Mendizábal. Entonces, bueno, habrá que ver también si... Ellos están seguros y de hecho he estado recogiendo un poco lo que hemos ido publicando últimamente, porque ellos también aseguran que se trata de un perro potencialmente peligroso, de esas razas que vienen así recogidos en el reglamento de la ciudad autónoma, el reglamento de tenencia, protección y bienestar de animales de compañía de la ciudad autónoma, y quien tiene un perro de estas características, de los catalogados como potencialmente peligrosos, pues tiene que tener incluso un seguro de responsabilidad civil. Si finalmente se confirma que estos dos perros que atacaron a este señor y le provocaron múltiples heridas en todo el cuerpo, tiene dueño, tiene propietario, pues tendría que tener un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. Porque al final, Juanjo, las heridas exactamente donde, porque yo estuve viendo las fotografías, me parece que eran los brazos. Extremidades, sobre todo, porque normalmente por lo que he estado viendo de otros casos que se han dado en la península, casi siempre van a las extremidades, pero también en sus partes íntimas. El hombre con cierto pudor, también nos lo comentó, en la cara. De hecho, la propia familia dijo que si le llega a haber enganchado bien en la cara, que no lo hubiese contado. Y lo que comentaba, esa cobertura es de no inferior a 120.000 euros. Es decir, que los dueños, si finalmente se confirma que se ha incurrido en algún tipo de negligencia en la tenencia de estos perros, que hoy Sanidad, le va a pegar un palo. En el momento, yo me imagino, que independientemente que interpongan la denuncia o no, Sanidad hoy, en el momento que haya aparecido una persona para ser administrada por esto, se habrá presentado, algún inspector de Sanidad se habrá presentado en la zona de donde esta empresa tiene que haber esos perros como son, ¿no? Digo yo, porque tenía que haber actuado de oficio. Pues sí, yo comparto tu opinión, Luis, y además que tendría que estar con correa, con bozal. Pero en el momento que ya tienes la noticia de que hay una persona que ha ido derivada del hospital universitario esta mañana a la dependencia de sanidad, sí, por que están en el hospital militar, para que le administren la vacuna antirrábica. Esto es como cuando llega un herido al hospital universitario. Cuando llega un herido al hospital universitario de bala de cualquier otro tipo, lo primero que hace el protocolo dice que hay que avisar a la policía. Pues yo entiendo que cuando alguien haya ido y a administrarse la vacuna antirrábica al hospital militar, pues la sanidad o las personas que estén allí habrán derivado a la consejería el aviso de lo que ha sucedido, digo yo, independientemente de la denuncia que vaya a presentar ahora esta familia, ¿no? Que irá, me imagino, a comisaría a presentar la correspondiente denuncia. Ya pasaron por comisaría, pero le dijeron, la explicación que daba la familia es que tienen que hacerlo por la vía civil. Entonces, hoy iban a tratar este asunto con sus abogados y ya decidirían las medidas a tomar, los pasos a dar. Quienes luego vean el vídeo de Faro Televisión, cuando una vez se cuelgue esta tertulia, este espacio de opinión en YouTube, podrán ver que las imágenes son dantescas porque se ve la ropa de este señor, la ropa de chándal, porque el señor había salido a pasear, es diabético y necesita hacer deporte, además un hombre que camina bastante, nos comentaba ayer en su domicilio, cómo está totalmente destrozada, empapada de sangre, o sea, da miedo ver esas imágenes, Luis. Sí, ahora mismo se le está viendo, y menos mal que, como tú dices, que no le engancharon bien la cara, porque si llegan a haber enganchado la cara, no lo hubieran destrozado automáticamente, ¿no? Y yo creo que ya ha llegado a este punto, Luis, más o menos ya hemos comentado todo lo que tendríamos que decir sobre este nuevo ataque. El último ataque del que se tiene constancia sí fue por parte de los perros salvajes, esos perros asilvestrados que hay en el Monte Hacho, y fue contra la mascota que pues su propietario iba con él, no sé si era un perro o una perra, pero bueno, iban dando una vuelta por el Monte Hacho y se cebaron en aquel caso con el perro.
pero esta vez ha sido contra una persona. Yo, en algunos comentarios también que se han podido leer al hilo de esta noticia en Facebook, dicen que no es la primera vez que transeúntes que pasan por allí, porque es un sitio por el que camina bastante gente, al parecer, bueno, pues porque también es una zona de monte y tal, han tenido los mismos problemas. De hecho, incluso había uno que ya, yo no sé si eso es movido un poco por el oportunismo del momento, dicen que incluso se han tenido que subir allí una valla porque los perros han ido corriendo detrás de ellos. Ya digo, estos son comentarios que son vertidos en las redes sociales, en nuestro muro de Facebook. Hasta dónde son totalmente ciertos o no, bueno, pues eso a quien le corresponda pues tendrá que verlo. El siguiente tema, Luis, que además es lo que hoy se está desarrollando en el Palacio de la Asamblea, en el Palacio Autonómico, y es el Pleno. Hay un punto que se ha abordado en el Pleno, que quizás sea ahora mismo la cuestión más importante, de que ya nuestro oyente o las personas que nos sigan a través de redes sociales pueden ver el vídeo que ya hemos colgado tanto en la página web como en Facebook, y es el tema que ha salido ayer de la Unión Aduanera. Y alguno preguntará, ¿es que estaba el tema de la Unión Aduanera en el orden del día? Pues no. Lo que pasa es que había un punto que era, que todo el mundo recordará, aquello que denominábamos el tasazo de hace varios meses, que era el interés que tenía la ciudad autónoma por implantar una tasa a las empresas que estaban en los polígonos del Tarajal y zonas adyacentes. Una tasa que, después de su aprobación inicial, que contó con los votos favorables del Partido Popular y los votos en contra del resto de la oposición, pues inició su procedimiento de exposición pública. Y en ese procedimiento de exposición pública hubo varios encuentros entre la consejera Chandira Mani, con los empresarios del Tarajal, incluso con los miembros de la Confederación de Empresarios, incluso el presidente se reunió también con los miembros del Tarajal, y aquello quedó claramente hace ya varios meses, cuando no se llevaba ni 20 días de la aprobación inicial, que aquello se iba a derogar. Pero había que seguir el procedimiento. O sea, el procedimiento era cerrar se le dijo, presenten ustedes las alegaciones serán analizadas por los técnicos, se tendrán en cuenta, y lo que ha hecho Chandira Mani es llevar a pleno. El tasazo desaparece, pero aprovechando el tema del tasazo, aprovechamos a Mohamed Ali para hablar del tema de la Unión Aduanera. Ha dicho que anoche ya puso un tuit a última hora diciendo de que el PP tenía que aclarar de alguna manera la situación, porque en la rueda de prensa que tuvieron el sábado los parlamentarios hablaron del tema de la Unión Aduanera, y que el propio diputado Juan Bravo había dicho que bueno, que había que tener mucho cuidado con ese tema, porque ahora mismo no estamos tan mal y que si entráramos en la Unión Aduanera con una serie de desventajas podríamos tener problemas. Sí, de hecho, eso lo ha aprovechado. Incluso llamarle incompetentes por las afirmaciones que hicieron, me refiero a Caballas. Ese tema lo ha abordado así Mohamed Ali, y entonces le ha pedido al presidente que explicar. Entonces el presidente ha dicho que para alusiones iba a explicar, ha intervenido, pero no ha habido debate, porque ha dicho que no era un punto que estaba en orden del día y que él aceptaba el tema, y lo que ha venido a decir el presidente de la ciudad son cosas, algunas que conocíamos y otras que no. La que no conocíamos es que este miércoles se va a ver con el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla en esos encuentros que muchas veces celebran en Málaga, y que van a abordar el tema de la Unión Aduanera. Recordemos que precisamente coincidiendo con la presencia de Vivas en Fitur, o el mismo día que Vivas se desplazaba a Fitur, el Consejo de Gobierno de Melilla decide la aprobación del inicio de petición al Gobierno de la Nación o el inicio de la integración en la Unión Aduanera. Eso era una aprobación que tenía el Consejo de Gobierno de Melilla, que iba a hablar con los sindicatos y con la gente social y con la gente económico, y que para mitad de febrero aproximadamente quería hacer ya, de alguna manera, la petición al Gobierno de la Nación de la integración en la Unión Aduanera, y que se le iba a comunicar a la Ciudad Autónoma de Ceuta por si quería ir de la mano. El presidente Viva, que en Fitur nos hizo una declaración sobre el tema, que hoy ha vuelto a repetir parte de esa argumentación, viene a decir de que es bueno para Ceuta, él se vuelve a reafirmar que es bueno para Ceuta el ingreso en la Unión Aduanera, bajo dos conceptos. Primero, porque se reafirma aún más el estatus de unión, de alguna manera, con la Unión Europea, valga la redundancia. Y segundo, porque se puede encontrar un camino para que los productos de Ceuta o manufacturados en Ceuta puedan entrar en el espacio aduanero común, o sea, por toda Europa. Circunstancia que aquí se quiso hacer en su día con lo que se denominó reglas de origen, pero que al final las empresas que venían, aquí hubo de productos lácteos, hubo una serie de empresas, Alice,
que al final encontraban multitud de problemas, con lo cual aquella incluso regla con de la origen, pesca, ¿no? Incluso con las capturas. Sí, pero que aquella regla de origen que se pensaba que era el método para poder ingresar en la unión aduanera, perdón, para que los productos manufacturados en Ceuta de alguna manera entraran en el espacio común, al final había problemas porque si faltaba un permiso, que si faltaba otro. Entonces dice Viva que esas son las dos razones por las que hay que apoyar, pero que hay que hacer dos salvedades. Una, la primera, que Ceuta no puede perder ninguno de los beneficios que tiene por su régimen económico y fiscal, y entre ellos que ninguna de las actividades económicas que hoy día se dan en Ceuta puede ser perjudicada, y que hoy día, tal y como está todo planificado, puede salir perjudicada. Y dos, que se aproveche esa oportunidad para que lo mismo que hizo Canarias se conceda lo que es un programa operativo de reforzamiento o de ayudas a las regiones, que eso sería Ceuta y Melilla. Canarias controla la Unión Aduanera, que está y tiene su régimen económico y tiene su impuesto. Se le dio lo que se llama el POSEICAN, que me parece que es un programa operativo de ayudas a Canarias. Entonces, él piensa que en Ceuta se debería hacer lo mismo. Pero claro, él dice que esto no es nada fácil, porque esto requiere la aprobación del Consejo Europeo, el visto bueno de la Comisión Europea, que tiene que tener pero aprobado por unanimidad de los 27 miembros, que tiene que tener un informe previo del Parlamento Europeo, pero que él dice que esto todo el mundo tiene que remar y que hay que ir de la mano con el Gobierno de la Nación. Estas son lo que ha venido a decir el presidente Viva en esta locución que ha tenido en el Pleno sobre la Unión Aduanera. Como no ha habido debate, tal y como ha terminado, se ha seguido con otras cuestiones, ¿no? El otro día estuvo aquí un portavoz del Colegio de Economistas de Ceuta hablando sobre la Unión Aduanera, Picus Underdas, y precisamente hablamos sobre ese proceso que debe de cubrir la propuesta una vez se presente ante el Gobierno de la Nación, se elabore de manera conjunta con Melilla y todo lo que ha comentado el presidente Viva, con las salvedades o con esos requisitos que debería de cumplir, pero es que luego, como tú además has vuelto a sacar a la luz, exige otro procedimiento ante las instituciones europeas. Precisamente, como bien has dicho también, sería ante la Comisión Europea, que a su vez tendrá que elaborar una propuesta al Consejo de Ministros de la Unión Europea para que por unanimidad, pues finalmente los Estados miembros de la Unión Europea pues aprueben esa modificación. ¿Qué ocurre? Que, claro, entre los Estados miembros hay estados que mantienen muy buenas relaciones comerciales con Marruecos. Que alguien quiera, para reconocer esta singularidad y para reconocer la incorporación a la Unión Aduanera de Ceuta y Melilla, digámoslo así, como traicionar o, digamos así, agitar las relaciones comerciales que esos estados europeos tengan con Marruecos. Y ya digo, uno de los casos sería Francia. Con esto no estoy diciendo que Francia votase en contra, ni mucho menos, porque además para esto yo entiendo que estos son años vista, vamos, esto no va a ser la Unión Aduanera, el que entremos o no, esto no va a ser, porque además es un tema recurrente a lo largo de los años y que nunca se llega a materializar. Pero hay estados miembros de la Unión Europea que ya digo, les va a resultar más rentable tener esa sintonía en el aspecto económico, en el aspecto comercial con Marruecos, que el hecho de que dos pequeñas ciudades en el norte de África, dos ciudades españolas en el norte de África, se incorporen a la Unión Aduanera. El tema de la Unión Aduanera no es nada nuevo, ¿eh? El tema de la Unión Aduanera, aquí hace ya, yo no sé si por lo menos hace 10 años ya, la ciudad autónoma se pronunció a favor del ingreso de la Unión Aduanera. Incluso se encargó al famoso Joaquín Aranda, que es nuestro representante que es un ceutí, que es catedrático de la Universidad de Murcia, una persona muy cercana al presidente Vivas, y que es quien nos representa en ese comité de sabios, vamos a llamar así, de financiación autonómica, el que representa a la ciudad autónoma de Ceuta. Se le encargó un estudio con los pros y los contras del ingreso en la Unión Aduanera. Pero yo recuerdo que en un acto que hubo me parece que fue en el Salón de Actos que hay en las Murallas Reales, yo no sé a qué vino, pero el actual ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, vino siendo entonces secretario de Estado de Relaciones con la Unión Europea. Y cuando vino a Ceuta, el presidente Viva explicó, no sé si ese día o en esa misma rueda de prensa, que el propio secretario de Estado le había dicho, y eso sería 2013, podría ser, que no era el momento de solicitar, que había que esperar el ingreso, porque si solicitábamos en ese momento no era el momento de la oportunidad, que podríamos salir más perjudicados que beneficiados si se solicitaba, y que algunas de esas ventajas económicos fiscales que tiene Ceuta en ese momento de crisis podían salir a la luz, y la propia Unión Europea podía de alguna manera complicarnos la vida más que beneficiarnos. Por eso se guardó en un cajón otra vez, y ahora ha salido porque Melilla, que yo lo que no entiendo, o sea, si hay que ir de la mano con Melilla, lo que no entiendo es que Melilla
de pronto sorprendida, porque yo creo que sorprendió hasta el propio presidente Viva, ¿eh? Yo estoy convencido que aquel anuncio que había dicho Imbroda, que saltó diciendo el Consejo de Gobierno ha aprobado, ha sorprendido hasta el propio presidente Viva. Vamos, yo estoy más que convencido. Yo creo que los problemas que tenemos comunes las dos ciudades autónomas... Este es uno de ellos, ¿eh? Sí, ¿no? Y me refiero que como que en Melilla, pues debido pues a lo mejor tal vez su lejanía a la península, tal vez su idiosincrasia y características sociológicas de allí, de la ciudad hermana, los problemas son más acuciantes que aquí y entonces urge más a ello porque el otro día también presentaron aquella propuesta para hacer una modificación normativa tanto de la ley de extranjería como la ley del menor, sí, un poco para poner freno a los menores. Tiene que llevarlo un partido político a las Cortes. Pero me refiero que ellos están tomando digamos, la iniciativa, están dando paso al frente en asuntos en los que aquí también son un problema, pero nos mantenemos más en retaguardia. Y ya digo que puede ser también porque la situación... Bueno, vamos a ver, aunque compartamos... eso va también en las personalidades de los dos presidentes, ¿eh? El presidente Imbroda es mucho más lanzado políticamente que el presidente Viva, y el presidente Viva es mucho más cauteloso. Eso está claro. Lo cual no significa que muchas veces que las grandes consecuciones que han tenido las dos ciudades, porque claro, como yo te digo, por ejemplo, el impuesto o la bonificación por menor ingreso del IPSI, el famoso tema que reciben las dos ciudades, se logra más que por la insistencia del presidente Imbroda, que iba con Viva, se logra por la insistencia del presidente Viva y cómo el presidente Viva supo explicarlo. El tema de la bonificación a las cuotas de la Seguridad Social se consigue más por la presión de Ceuta y cómo lo presentó Ceuta que por cómo lo hizo Melilla. Te digo, dos de las grandes consecuciones de los últimos años, ¿no? Esos dos temas que son muy importantes. Estás barriendo para casa, Luis? No, no estoy barriendo, es cierto, porque lo he vivido. Entonces, ha sido más esa táctica que tiene Viva del goteo permanente cuando va a Madrid a reunirse que por otra fórmula. O sea, ahí, de alguna manera, ha ido siempre Imbroda detrás de Viva, aunque lo acompañaba en muchas de esas reuniones, ¿no? Esos dos logros es cierto y es así. Ahora, esto de la Unión Aduanera, esto no es nada fácil. Yo lo que no sé es lo que van a hablar el miércoles allí, pero claro, si lo que quiere Imbroda, que se ha dado un mes para hablar con su agente o con los agentes sociales y económicos de Melilla y con los partidos de Melilla y presentar a mitad de febrero la petición ante el Gobierno de la Nación, yo no sé si Viva va a ser capaz de decirle vamos a esperar que yo tengo que hacer lo mismo, si la van a presentar conjuntamente o Melilla sigue emperrada y lo va a hacer por su camino, no lo sé. Otro de los puntos que hoy viene en el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea es, Luis, precisamente algo que ha generado también cierta polémica con partidos de la oposición. En concreto, recuerdo alguna nota de prensa del partido MDIC y es sobre la construcción de... Bueno, la construcción ya está construida, pero es sobre yo la llamo ciudad del fútbol de Ceuta. El campo que está allí al lado de la sede federativa, ¿no? La propuesta que lleva el Gobierno es que se le declare de utilidad pública. Y exactamente eso era un tema que no le he seguido, me refiero, porque ya se ha debatido, aunque ha estado bastante tiempo debatiéndose. Lo que sí me ha sorprendido es que Caballas ha apoyado la postura del Gobierno para que se declare de utilidad pública y de alguna manera lo que ha venido a decir MDIC es de que aquí se estaba intentando beneficiar a la Federación de Fútbol, que cuando cualquier persona pide un permiso de obra en su vivienda o para hacer cualquier cosa termina pagando este impuesto y que en el caso de la Federación este impuesto, hasta que MDIC no se planteó el denunciarlo, estaba guardado allí en un cajón en servicios tributarios. Eso es lo que ha dicho Fátima Ahmed. Y el Gobierno dice que no, que entiende que esto es una postura que se debe subvencionar o se debe bonificar este impuesto para la Federación, porque allí al fin y al cabo no hay ningún ánimo de lucro y lo que se va a hacer es deporte y beneficiar a muchos cientos de jóvenes en ese campo de fútbol, ¿no? Yo estaba echándole un vistazo a la hemeroteca del periódico El Faro de Ceuta y venía que, bueno, el hecho de que se declare de utilidad pública pues lo que podrá hacer que se beneficie de la concesión de una bonificación del 95%. Sí, que pagará solo el 5% del IFIO, ¿no? Exacto, en la cuota del IFIO es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. O sea, además que va a pagar un 5%, no, el otro 95% queda bonificado. Además ha habido otros puntos en el orden del día. Te lo comentaba antes, IPSI, el tasazo ya ha desaparecido. El IPSI también pero se ha comentado. IPSI, lo que más importante era, aunque han aprovechado esa reforma del IPSI
para adaptar algunos, como por ejemplo el coche eléctrico al 5% y algunos puntos así. Después también para dar seguridad a servicios turísticos, este servicio, a servicios tributarios. Esta reforma, cuando se inicia en el mes de octubre, era una de las medidas que tenía el Gobierno para luchar contra el fraude fiscal. Entonces decía que con esta reforma lo que se daba era a los funcionarios o a los trabajadores de servicios tributarios se le da una seguridad jurídica, se le da un respaldo a la hora de la decisión de iniciar un procedimiento de revisión de una mercancía, que le da una seguridad jurídica que hasta ahora, por lo visto, no la tenían como tal, ¿no? Será algo que les habrá reclamado el personal que hace estas inspecciones allí en el punto de atención fronteriza, en el puerto, porque a lo mejor habrán tenido luego problemas a la hora de que por parte de algún comerciante o de alguna empresa le hayan presentado alguna queja, alguna de esto, por cómo se hacía la inspección. Entonces, con esto, según ha dicho la consejera de Hacienda, se le da mayor seguridad jurídica a los trabajadores del servicio tributario que están encargados de estas inspecciones. Y después hay otro asunto que en este caso lleva la Consejería de Gobernación a pleno, que ha sido la aprobación de 3 nuevas licencias de taxi adaptados para minusválidos, que yo entiendo... Hasta eso ha tenido debate. Aquí todo ha tenido debate. Hombre, yo entiendo, yo no sé si a los taxistas les interesa el hecho de repartirse el poco trabajo que hay entre mayor número de licencias. Me parece que ahora mismo en Ceuta había hasta ahora 2, ¿no? Me parece que había 2... Sí, creo recordar que eran 2, sí. 2 empresas y me parece que, perdón, 2 licencias y ahora va a haber 3 más, que según ha dicho el propio consejero son las 119, 120 y 121. O sea que son las existentes, lo que se va a hacer va a ser convertirlo, adaptarlo a minusválidos. Es que yo no sé si las 119, 120 y 121 existen. Ah, no lo sé, no, por eso, no, son al decir nuevas licencias, entiendo que son... 3 nuevas licencias que ha dicho que se abrirá un periodo, que se presentarán no sé si son ofertas o se presentarán lo que sea, y que luego será el Pleno el que aprobará estas 3 nuevas licencias y a las personas que se le dan estas licencias. O sea, que ha dicho que pasará por Pleno. Yo lo que me refiero sobre todo eso, si ya el trabajo, como dicen los taxistas, está flojo, sí, pues decían, además si meten más vehículos, pues entonces muchas veces ganan menos. Que Ceuta, por el número de habitantes, no sé si tiene que tener un número determinado de licencias adaptadas para este tipo de esto, que de momento solo había 2 vehículos. Decían muchas veces en la comisión de accesibilidad siempre se ha hablado de este tema. Sí. Yo sé que siempre decían los taxistas muchas veces que con 2 vehículos en Ceuta muchas veces era suficiente. Sí, nosotros pasamos un día 24 horas con los taxistas para hacer un reportaje y decían que tampoco se recibían en el caso de la cooperativa tantas llamadas para taxi adaptados. De momento van a ser 5, así que vamos a tener más licencias. De acuerdo. Pues Luis, yo creo que pasamos ya en estos últimos minutos, apenas 3. Vamos a pasar ya, por aquí me apuntan por WhatsApp que hay 118 licencias. 118, por eso he dicho que estas nuevas son el 119, 120 y 121. O sea, ahora mismo me están escribiendo para apuntármelo. Pasamos ya a la luz y a la oscuridad porque se nos agota el tiempo. Se nos va la hora. Yo, por ejemplo, la luz, tengo una propuesta, ya me dices tú, que además un tema que trae hoy la edición impresa y también la edición digital del Faro de Ceuta, y es ese centro del inserso que se habló en Madrid, pues que va a ir... Lo vamos a tener aquí muy cerquita, en la antigua instalación del centro en Mayor que tenía Bankia o Caja Madrid, o pues eso es propiedad, por lo visto, no es de Bankia, sino de la Fundación Monte Madrid, el Monte de Piedad de Madrid, son los propietarios, y por lo visto con ellos está negociando el inserso para quedarse con esas instalaciones. O sea, me parece que, bueno, el contar con un segundo centro, aparte del polígono... Del polígono, pues ya tenemos uno segundo en el centro, que pasa que no sé si cogerían lo que es la planta baja que había, que no son muchos metros cuadrados, si también van a aprovechar, porque me parece que tienen otra entrada por la calle Algeciras de la parte alta, sí, la parte alta, y yo no sé si también van a aprovechar la biblioteca y se van a quedar también con la biblioteca, no lo sé. O sea, no sé si van a ser los 3 pisos, solo 2, o solo los planta baja. Yo no creo que sea solo la planta baja, vamos. Después también, hombre, el recuerdo que ha habido en el Pleno al socialista recientemente fallecido, Mariano Díaz Mesa, yo creo que también es digno de darle la luz. Y en cuanto a la oscuridad, yo no sé si el día ya está lo suficientemente oscuro como para darle la oscuridad a la oscuridad se la daría al propio tiempo que tenemos, que una vez más nos hace que no es no es que estemos de alguna manera desconectados o alejados de la península, estamos por vía aérea, pero que esto es lo que pasa en Ceuta porque tenemos un mar por medio, que muchas veces se nos escapa de que nosotros, el mar es nuestra autopista.
Pues Luis, en este punto, y ya se nos ha agotado el tiempo de opinión, vamos a pasar a despedir a los oyentes en el 89.8 de su FM y bueno, a quienes luego nos quieran seguir, nos quieran ver en diferido, porque estará grabado, pues lo podrán hacer en la plataforma YouTube y también en la página web del Faro de Ceuta.es. A continuación, no se vayan porque tenemos un debate que tiene, yo creo que el sugerente título o el sugerente tema de reforma de Gran Vía, obra revitalizante o despilfarro, y eso en unos minutos. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.